su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esto es una declaración y a la vez una petición. La declaración es, y lo vamos a ver en el mensaje, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y la petición es, no desampares la obra de tus manos. Algo muy conectado a este verso está en el libro de Filipenses, en su capítulo 1, el libro de Filipenses en el Nuevo Testamento, el verso 3 hasta el verso 6. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 6. Y dice de la manera siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Oremos. Gracias, oh Dios. Muchas gracias por el privilegio que tenemos de ver este día, este primer domingo del año 2026. Para mí y para todos debe tener un significado especial estar en tu casa el primer domingo del año. Aunque todos los días son tuyos y para ti, sea domingo, lunes, martes o miércoles, de todos modos contamos cronológicamente un nuevo año. Así que Dios, tu pueblo dice gracias, gracias porque estamos aquí. Y aquellos que quizás pudieron estar, que nos están sintonizando también, nos unimos a ellos a darte gracias. Y esperamos, oh Dios, que tú nos ilumines, que tú traigas palabras a tu pueblo para que con esta palabra podamos seguir caminando este año que recién inicia, tomado de la mano contigo. Úsame conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, iniciando un nuevo año, quisiéramos comenzar una serie de 3 mensajes bajo el tema el propósito de Dios más allá de los años. El propósito de Dios más allá de los años. Ya de hecho nos llama la atención el tema porque siempre hablamos de propósito, de sueños, de metas a principio de año, pero Dios va más allá de los años, más allá de los días, de los meses, de los tiempos. Y en esta ocasión vamos a presentar la primera parte en el día de hoy, y una hermana querida de esta iglesia, la hermana Dani Yolanda Vargas, va a predicar la segunda parte el próximo domingo, y luego el domingo 18, estaremos trayendo la tercera y última parte. Y comenzamos con una pregunta que tiene mucha pertinencia e importancia iniciando el año, pero sirve para cualquier temporada. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? El hermano Eric Fortunato predicaba hace unos domingos atrás, el propósito mío o el propósito de Dios, algo así. Muy interesante, muy interesante. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Pudiéramos dar muchas respuestas amplias, profundas, pudiéramos considerarlas,
en esta mañana y responder a esa pregunta, dar diversos argumentos. Pero lo que sí podemos afirmar, reiterar, es que Dios ciertamente tiene un propósito particular para cada uno de nosotros en este año y todos los años que han de venir. Que quizá usted no lo entienda, no lo conozca, sería otra cosa. Pero, hay un pero importantísimo. Ese propósito, aunque puede ser muy peculiar, muy particular, siempre será parte de un propósito mayor, más amplio, más profundo, de más largo alcance y que, como decía, trasciende los años. A veces nos enfocamos en lo que Dios tiene para mí o lo que Dios quiere hacer en mí o a través de mí. Pero Dios tiene un propósito más allá de cada uno, aunque lo tiene, de nosotros, que tiene que ver, está conectado con otros, está conectado con su pueblo, está conectado con su reino, que es algo más que lo individual, y con su gloria. Todo tiene que ver también con su gloria. Y pudiéramos decir muchas cosas en ese sentido. Si tenemos claro eso, ese propósito de Dios, entonces cada día que pasa y cada año que pueda venir se nos va a hacer más fácil estar alineado a ese propósito o a los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a considerar 3 propósitos generales. Eso es aparte de lo que Dios puede tener para cada uno o lo que cada uno pudiera pedirle a Dios. Hay 3 propósitos generales que son para cualquier temporada, para cualquier tiempo, incluyendo este año 2026. Pero primero quisiera que pudiéramos analizar un poquito esta declaración del Salmo 138 y el verso 8. Este salmo, de seguro que lo han leído mucho, que lo hemos trabajado en otra ocasión, pero es hermoso. Es un canto de alabanza que brota del corazón de un creyente en medio de la adversidad. Expresa una profunda confianza en Dios, incluso ante situaciones difíciles que pudieran quebrantar el espíritu. Su mensaje central reside en la firme confianza del salmista en el poder y el amor divino. El amor divino. Y este verso 8, tremendo, es como el cierre, el clímax de este salmo. Jehová, fíjense cómo termina. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esa sola frase, esa sola expresión tiene mucho que decirnos, porque está diciendo que ya Dios tiene un propósito que va a cumplir en mí. No es una posibilidad remota, algo como si tengo suerte. No. No es una posibilidad remota o algo incierto, a ver si se da. No, es una declaración de fe, una certeza que está fundada en las fieles promesas de Dios. Y no solamente que Dios es fiel como persona, sino que sus promesas son fieles y verdaderas. Por eso es que la segunda parte del verso 8, él hace esa declaración que vimos hace un momentito y esa petición a la vez, una declaración y una petición. Y la declaración es esta: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y esa declaración de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios, está repartida en muchos salmos y en muchas partes de la Biblia, que dice que la misericordia de Dios es eterna, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es decir, Dios perfecciona su obra en nosotros
por su misericordia. No solamente que Dios nos salva por su gracia y por su misericordia, sino que su obra la hace también por su misericordia. ¿Saben por qué? Porque si Dios no fuera misericordioso, dice la palabra, que si hubiéramos sido consumidos, no hubiera desechado, tuviera una decepción que dice, ya yo no voy a seguir, si fuera por nosotros, por nuestras infidelidades, por nuestros pecados, por nuestras debilidades. Por eso dice la palabra, usa la figura del alfarero, esa hermosa figura que está en el libro de Jeremías y en otros pasajes de la Biblia, que habla de Dios como ese gran alfarero que toma el barro sucio con escorias. Y no solamente dice eso, dice allí en Jeremías, ustedes pueden ver el cuadro de cómo Dios envía a Jeremías a la casa del alfarero y dice que él toma el barro en sus manos, comienza a hacer una vasija y se echa a perder. Y cualquiera diría, hay gente que se desespera cuando está haciendo algo y no le sale bien. ¿Cuántas veces intentaba una y otra vez con su pueblo, pero Dios no perdió la paciencia hasta el límite de desecharlo, sino que volvía una y otra vez a trabajar con su pueblo? Esta imagen del alfarero, que es maravillosa, pudiéramos predicar, hemos predicado sobre esto, es lo que también el apóstol Pablo de una manera u otra trata aquí en Filipenses, la declaración del verso 6 básicamente, cuando dice estoy persuadido. Persuadido significa estoy convencido, no es algo igual que el salmista, que hablaba con esa certeza, esa seguridad en Dios. Estoy convencido de esto. Y si ustedes se leen los versículos anteriores, habla de la comunión del evangelio que yo tenía. Y estaban mirando los versículos que siguen ahí también. Algo maravilloso. Yo estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra, no solamente una obra, sino que es buena esa obra, la va a perfeccionar, es decir, la va a llevar a su final culminación no dice hasta el 2026, ¿verdad? No dice hasta el 2030, ¿verdad? Por cierto, hay una agenda mundial que habla de 2020, 2030, no sé, no recuerdo cómo que se llama, y se espera que en el 2030 va a pasar algo cuando se acabe esa agenda. No recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? La agenda 2030, algo así. No, hermano, la obra del Señor con nosotros y por nosotros va más allá de los años que podamos tener en esta tierra. Dice, hasta el día de Jesucristo. Y esa buena obra, Él la comenzó a hacer, la está haciendo y la hará, nos está perfeccionando y lo hará hasta el día de Jesucristo. O sea, cuando Cristo venga por nosotros. Esa obra fue comenzada, ¿sabe cuándo? Cuando el Espíritu Santo vino a nosotros y nos tocó y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos por fe el perdón y la salvación de nuestro Dios. Por ahí comenzó esa buena obra, pero esa obra no se queda ahí y de eso vamos a seguir hablando. Esa obra el Señor la va a seguir perfeccionando. Esa obra entonces no es de un día, no es de un mes o un año, aunque podamos establecer deseos, anhelos por años. No, la obra del Señor va más allá. Es un proceso, y yo quiero subrayar la palabra proceso en esta mañana, porque somos muy al vapor. Queremos que todo ocurra de la noche a la mañana o con tan solo deseos. Porque déjenme decirle que bien ciertamente Dios está haciendo una obra en nosotros, pero no significa que nosotros vamos a estar con los brazos cruzados. Hay cosas que tenemos que disponer y hacer para que esa obra de Dios se vaya perfeccionando día a día. Y de eso se va a estar hablando un poquito más adelante y el próximo domingo. Es un proceso que dura toda la vida. Oigan bien, amados hermanos, dura toda la vida hasta el día de Jesucristo, subrayamos otra vez. Y alguien diría, bueno, pero si yo me voy antes que Cristo venga.
Bueno, hasta ese día, hasta el día en que usted esté en esta tierra. Pero ¿cuál es el propósito del Señor, de Dios? Que Cristo sea formado en nosotros, que su luz brille en nosotros, para que podamos reflejar su rostro y proclamar su gloria. Mientras eso no ocurra, y aunque ocurriere, siempre, Señor, siempre vamos a estar desafiados a ser como Jesucristo, a ser como Él. Hay unos métodos y unos recursos que Dios usa para perfeccionarnos. Porque Dios hace su obra en nosotros, pero hay recursos que el Señor usa para hacer su obra, perfeccionar su obra en nosotros. La número 1 está la palabra de Dios, las escrituras, la palabra de Dios. El mismo Jesús dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y hemos predicado sobre eso recientemente. Y en Juan 17:17 dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y donde describe la utilidad de la palabra de Dios de una manera así, muy directa, es en 2 Timoteo 3:16-17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es decir, tiene una utilidad muy grande. Dice, es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, fíjense, y esté preparado para toda buena obra. Dios, como nuestro gran alfarero, no solamente usará sus manos de misericordia, si ustedes quieren, de amor y de gracia, sino que también va a usar el martillo. Yo quiero que piensen en esta imagen. Va a usar el martillo, el cincel, y algunos pudieran decir hasta marronazo limpio. El marrón, eso suena fuerte. Suena fuerte en el sentido de que un martillazo duele. El cincel un poquito más delicadito para ir dándole forma. Pero si el asunto requiere el martillo o el marrón ya como para desbaratar. Pero usando la figura de la vid y los pámpanos, también va a usar la tijera. ¿Saben para qué la tijera? Para cortar las malezas, todas esas ramas secas que no dan fruto. La idea es que podamos fructificar y participar de su santidad, como dice el libro de Hebreos en su capítulo 2. Me llegó en estos días un devocional muy interesante que le voy a dar una lectura rapidita porque creo que es interesante, una reflexión que me manda una hermana, en el sentido de que Dios, para que podamos ser como Cristo, para que podamos dar fruto, para que podamos ser diferentes, para que podamos vivir una vida más piadosa y santa, tiene que producir en nosotros ciertas cosas que nos incomoden, que nos saquen de nuestra zona de confort, porque si no es así no reaccionamos. Todo lo hace con todo y todo, con gracia y con amor, para que podamos cambiar nuestras vidas. Dice esta reflexión, no todo duele para destruir, algunas cosas duelen para formar. El crecimiento no nace en la comodidad, nace en los procesos que duelen. Esta mañana me preguntaba en la clase de aspirantes, me decía, hablábamos del tema del sufrimiento, ¿por qué Dios permite que me esté pasando esto? Amado hermano, es posible que Dios esté, no que es posible, Dios está trabajando, está haciendo cosas a través del dolor, del sufrimiento, que no lo entendamos, pero en su tiempo eso trae su resultado. Los procesos duelen, pero forman. Nada florece sin presión, nada avanza sin dirección, nada permanece sin constancia. El dolor no es castigo, es escuela. Las metas no son caprichos, son propósitos. La disciplina del Señor no limita, transforma. Y la fe no es un concepto, es una decisión diaria. El verdadero secreto no está en el esfuerzo humano, sino en permanecer conectados a la fuente que es Cristo.
Ahí está Juan capítulo 15. Porque separados de Él todo se seca, pero unido a Cristo incluso el desierto da fruto. Jesús lo dijo claro, Él es la vid, nosotros los pámpanos. No se trata de cuánto intentas, sino de en quién permaneces. Cuando decides permanecer en Él, el dolor produce crecimiento, la constancia produce fruto, la fe produce milagros y la disciplina produce cambio. Ese es el secreto. ¿Interesante? Interesante. Es la voluntad de Dios, amados hermanos, que crezcamos en santidad. Lo que acabamos de decir está conectado con todo lo anterior. No importa el año. Esto no es un asunto de que una meta para este año. Lo podemos hacer, lo que crezcamos en santidad. Pero no es del año 2026. Es para toda la vida. Es el proceso en el que el Señor nos está formando y nos está llevando. Dice la palabra, es la voluntad de Dios vuestra santificación. No hay que preguntar si es la voluntad de Dios que yo sea más santo, porque esa es la voluntad de Dios ya revelada. Y esto significa vivir una vida apartada del pecado para servir a Dios. Sé santo porque yo soy santo. Sé santo en toda vuestra manera de vivir, en todo, en todo. No es lo que usted cree, porque hay gente, no podemos ser selectivos, Es en toda nuestra manera de vivir que tiene que estar la santidad. La santidad se evidencia con una vida que imita a Cristo. No pensar que tenemos que tener una aureola sobre la cabeza, quizás con una vestimenta a pie, no significa andar decorosamente, etc. No es a su manera. Es una vida que procura vivir como Cristo, ser como Él. La idea es que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de ¿quién? De la plenitud de Cristo. Entonces, aunque yo pueda y debo ser modelo a la congregación, como debo ser, pero el modelo es Cristo. Si usted comienza a compararse con el otro, usted va a ser, le va a faltar la ala nada más para ser un angelito. Pero el modelo se llama Jesucristo, el modelo principal. Todos tenemos que ser ejemplo. Así que hasta que usted no sea como Cristo, usted no ha llegado a la meta. La pregunta que quiero hacer en esta mañana, ¿cuál es el nivel o la estatura que usted tiene actualmente? ¿Cuál es el nivel que usted tiene? Si usted se pone al lado de Jesús, se va a ver cercano o como un meme, por decir algo ínfimo. ¿Cuál es su nivel o estatura actual? ¿A qué distancia está de ser como Cristo? Y otra pregunta todavía más directa, ¿a qué distancia debería usted estar? ¿Saben por qué esa pregunta es importante? Porque pasamos la vida en una iglesia y parecemos niños. Pablo se quejaba de los corintios porque dice, yo todavía tengo que darle leche porque ustedes son niños, porque todavía están dominados por los deseos de la carne. Pero todavía el autor del libro de Hebreos manifiesta una queja más profunda en el capítulo 5, diciéndole, ya ustedes debían ser maestros y todavía tengo que darle leche como los niños que no tienen, son inexpertos y no pueden discernir entre el bien y el mal. Es así. Entonces uno se pregunta, ¿qué nivel espiritual debía yo tener hoy 4 de enero de 2026? Ya sea hay gente que son nuevos en la fe, tienen 1 año, 2 años, 3 años. Los que tenemos más problemas como yo es que nacimos en la iglesia. Aunque no se nace en la iglesia siendo salvo, ¿verdad? Eso tiene su tiempo. Pero los que tenemos más años en el evangelio somos más desafiados. ¿Saben por qué? Porque a quien mucho se le da, mucho se le demandará. No basta con conocer, con haberse tirado cuántos cultos, cuántos mensajes. El asunto es que eso tenga resultado en nuestras vidas. En segundo lugar, es el propósito de Dios que crezcamos en amor hacia Él. Estamos hablando de los 3 propósitos generales que mencionamos al principio.
El amor a Dios se evidencia con una vida de intimidad con Él. Si uno ama a alguien, uno quiere estar, como dice una alabanza, pegadito ahí, en intimidad. No es una relación rutinaria, hermano. Donde hay una relación rutinaria, si es en la pareja, eso hay que renovarlo, porque el amor también eso debe ser renovado. Y aún las parejas caen como en la rutina y una relación fría. La relación de amor con Dios no puede ser para casos de emergencia. Porque sí se da también que aún cristianos se acuerdan del Señor para casos de emergencia. No, no es así. O para cuando necesitan de Dios. Cuando necesitan bendiciones para trabajo, empleo, etc. No es así. Se trata de buscar a Dios siempre. Siempre, todos los días. Buscar su rostro de manera permanente y deleitarnos en su presencia. Se manifiesta con una vida de adoración tanto individual como colectiva que va más allá de la costumbre o rutina. Se trata de una adoración profunda que cumpla los estándares divinos. Romanos 12:1. Entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que nuestra adoración sea en espíritu y verdad. Si no tiene eso, olvídese. No es aceptada por Dios. Aunque usted brinque y salte, aunque usted diga lo que diga, si no cumple los estándares de Dios, una vida de obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, el que me obedece, ese es el que me ama. Y, indudablemente, el amor a Dios, si te ama a Dios, tiene que amar ¿a quién? Tiene que amar a su prójimo. Y su próximo es su próximo, cualquiera que sea. Pero ese amor a Dios no puede ser platónico, no puede ser un amor en el aire. Tiene que ser un amor que se exprese en empatía, en cercanía. Este individualismo, que estamos atrapados en un individualismo, la sociedad nos ha ido llevando a un individualismo que a veces nos olvidamos del otro. Es en cercanía, en perdón y en compartir el evangelio también. Yo amo a mi prójimo, pero una razón es compartir la palabra para que se salve. Si usted lo ama y sabe que se va a perder, háblele de Cristo. Es una manifestación de amor también y de servicio. Finalmente, amados hermanos, finalmente, el Señor, propósito de Dios para nosotros, este año, aunque tenemos un lema, va más allá de este año. Dios quiere que estemos más unidos para proclamar su gloria. Y aunque tenemos aquí este lema lo hemos adoptado para darle un énfasis, pero no es un año no es un lema para un año, es el propósito de Dios, que estemos más unidos, porque así lo dice la palabra del Señor, para proclamar su gloria, para que el mundo crea. Eso lo vimos mucho en aniversario. Y lo vimos en 3 sentidos. Unidos en nuestra relación unos con otros. Ahí vimos muchas cosas. Unidos en lo que creemos, en nuestra fe y nuestra doctrina. Y unidos en nuestra misión y visión, que tenemos un plan estratégico que ustedes van conociendo poco a poco. Y ahí tenemos que estar unidos todos, porque si una iglesia no está unida en lo que Dios le ha dicho que debe hacer, y todos nos unimos y nos comprometemos, entonces se va a hacer difícil el avance y el crecimiento de la iglesia. Ahí tenemos que estar unidos, tenemos que estar, nos estamos poniendo de acuerdo, pero para participar, no mirar de lejos, no escuchar de lejos, sino para motivarnos, para comprometernos. Yo quiero que estemos de pie, amados hermanos. Vamos a estar orando. Vamos a estar clamando al Señor en este primer culto, en este primer mensaje de la serie, el propósito de Dios más allá de este año. Dios quiere seguir cumpliendo su propósito en nuestras vidas. De parte de Dios está resuelto el asunto. Ahora, ¿y nosotros?
Él quiere que tengamos un año de victoria, sobre todo espiritual. Porque si a final de este año usted no puede exhibir que ha avanzado en el Señor, sino que se ha retrasado, entonces lo demás es basura. Usted puede exhibir títulos, logros más de maestría, doctorado, de un trabajo más remunerado, todo eso. Pero si usted está hacia atrás, o si está estancado en su vida espiritual, o si usted se ha dado cuenta que el propósito de Dios como que no se está cumpliendo en su vida, que Él lo quiere hacer. Y quiero advertirle que hay un enemigo, aunque Dios tiene su propósito y Él lo va a cumplir, hay un enemigo que se opone, que no quiere que usted avance, que no quiere que usted crezca, que pueda avanzar en los caminos del Señor, y que nos va a poner todas las trabas, todos los obstáculos, va a tratar de debilitarnos, va a tratar de confundirnos, va a tratar de debilitarnos para que no avancemos, para que ese propósito de Dios por lo menos se atrase, aunque Dios no se atrasa. Hermanos, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice el libro de Efesios. Dice Pablo a los Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y dice en una parte: habiendo acabado todo, sigan firmes. No bajen la guardia, en otras palabras. Oremos. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque nos permite descansar en esas fieles promesas tuyas, pero a la vez nos sentimos desafiados, Padre Santo, a colocarnos confiadamente en esas manos, a depender más de ti, a buscarte cada día más, Señor, para que tu obra se perfeccione en nosotros y seamos instrumentos para que también otros puedan venir a ti y para que también otros hermanos en la fe puedan ser animados, alentados por nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestro testimonio, nuestras palabras. Ayúdanos, Dios, en este año. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, y ayúdanos, danos esa claridad de tu propósito que ya está revelado de manera general, pero basta con que entremos, nos alineemos en ese propósito, Señor, porque sabemos que si te buscamos a ti primero, si dependemos de ti, todo lo demás va a estar en el lugar correcto y tú lo vas a proveer. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús.